cuenta su vida el arquitecto Pedro Tatiosian, armenio, como su apellido ya lo indica, hijo de sobrevivientes del genocidio de 1915 perpetrado por los turcos. Esta historia de vida de hoy es un homenaje a toda la comunidad armenia y es un acto de memoria. Pedro, gracias por recibirme, abrirme las puertas de esta ocasión de tu lugar de trabajo. Estamos transitando, culminando una semana muy especial, fundamentalmente para la comunidad armenia y que la debe ser para todo el mundo. Y por eso hoy en Historias para Contar quisimos hacer un vuelco, un cambio. Siempre entrevistamos inmigrantes, pero en esta oportunidad, en homenaje a ese genocidio armenio que todavía reclama justicia, nos pareció oportuno hablar con alguien que se crió de padres sobrevivientes y que con seguridad puede ser memoria de esos padres. Así que nuevamente gracias. Y la primera pregunta es, ¿cómo empieza tu historia en la Argentina? Mi historia se remonta a la historia de mis padres, que obviamente mi padre llegó en 1927 a la Argentina, mi madre en 1928. Llegan a la Argentina por caminos diferentes, de lugares diferentes dentro de lo que era la Armenia histórica y además con finalidades diferentes, digamos, así podríamos decir. Más allá de todo el proceso, desde que salen cada uno de su lugar de origen, durante los tiempos del genocidio, en 1915-1, en el caso de mi padre, y mi madre también, pero por otra vía. Mi padre llega acá con la intención de poder reunir a su familia dispersa en distintas partes del mundo como consecuencia de ese genocidio, porque en Estados Unidos, donde se encontraba su padre, no era posible reunir a toda la gente porque las leyes no lo permitían. Estados Unidos no permitía la llegada de los refugiados en ese momento. ¿Y Argentina sí? Y Argentina aceptaba a todo el mundo. En esa época, a principios del siglo pasado, obviamente, más allá de que venían más como exiliados que como inmigrantes en realidad, pero así todo, las puertas de Argentina estaban abiertas. En el caso de mi padre, vamos a empezar por él nació en 1899, es decir que tenía 15 años en abril de 1915, cuando se desata toda la matanza de parte de los turcos. En el pueblo de él, cuando se produce la invasión y el ataque de las hordas, vamos a llamar turcas, arrasan con todo el pueblo y gracias a la existencia de un orfanato alemán donde trabajaba una señora armenia, le da protección a mi padre por unos días, escondiéndolo en un gallinero. En el interín, esto es apenas por unos días, cuando pasa ya el furor de todo lo que estaba sucediendo y los turcos se retiran un poco, esta señora le da 2 monedas de oro a mi padre y a un amigo de él de la misma edad y les dice: váyanse, que Dios esté con ustedes y vean cómo salvarse. Bueno, ellos emprenden un camino, caminando de noche, escondiéndose de día, y llegan hasta un lugar, aún dentro de las fronteras de Turquía, cerca de Persia, donde hay unas tribus kurdas que les dan protección. Y ahí permanecen durante un año, protegidos por esta gente, un poco trabajando. El resto de la familia de mi padre tiene otras consecuencias. La mayor parte de la familia la matan y esta señora del orfanato sale a recorrer y ver los cadáveres que habían quedado, y entre ellos se encuentra una criatura de 3 años aproximadamente, que es la hermana de mi padre. La recupera, la salva, la cuida, y después, cuando ellos se retiran del lugar, que van a Francia, se la lleva con él. Un hermano
también se escapa con ellos, se salva después de esconderse y se escapa con ellos. Y el tercer hermano es protegido por una mujer turca con la que termina casándose, y a su muerte él emigra de Turquía y se va y se radica en la Armenia, en aquel momento soviética, donde reside hasta su muerte. Es interesante como contás esta historia del genocidio y simultáneamente aparecen estos héroes anónimos, puestos justos entre los pueblos. Caso de esta mujer armenia del orfanato, los kurdos con su papel, los o esta kurdos mujer protegiendo turca. a mi padre. Es muy curioso esto, curioso, interesante. En realidad la historia de todo armenio que pasó por el genocidio y que pudo sobrevivir tiene una historia novelesca realmente, porque cada uno ha pasado por circunstancias diferentes, dramáticas y difíciles, a edades tan dispares, por supuesto, porque los ha habido grandes y chicos, pero yo siempre pienso cómo sería estar en 1915 un chico de 15 años que no conoce idioma, no sabe más que lo que tiene en su pueblito, un pueblo agrícola muy pequeño y demás, deambulando por el mundo, porque justamente él, después de ese año de protección entre los kurdos, logra pasar a Persia, donde consigue un pasaporte. Gracias a ese pasaporte comienza a desplazarse por el mundo. Pero ¿cuál es el recorrido que hace? Primero recorre zonas aledañas a la Armenia ocupada por Turquía, donde todavía quedaban algunos combatientes armenios que actuaron durante la defensa contra los turcos. Colabora con algunos de ellos en el interín y sigue su curso hasta Siberia, de Siberia a Mongolia, de Mongolia a China, de China a Japón y de Japón a San Francisco. De San Francisco pasa a Los Ángeles y no sabe qué hacer porque no conoce ni el idioma ni nada, ni conoce a nadie tampoco, y está sentado en el cordón de una vereda junto con su amigo, pensando a ver cómo hacer, qué hacer y demás, y pasa un señor por la vereda, lo ve, le dice: vos tenés cara de armenio, ¿sos armenio? Sí. ¿Cómo te llamas? Arutiun Tateosian. ¿Y de dónde venís? Y bueno, recién llego, en fin, cuenta lo que pasa, y dice: ¿qué esperás acá? No sé cómo hacer para encontrar a algún familiar mío. ¿Quiénes son tus familiares? Fulano y fulano, hermanos del padre o primos del padre algunos. Le dice este señor: quédate acá, no te muevas de este lugar, yo en menos de una hora voy a volver y te voy a traer a alguno de tus familiares. De esa manera él se reencuentra con su familia. Y a raíz de que por las leyes de ese momento en Estados Unidos no pueden traer a su hermana, que ya estaba en Francia, a su otro hermano que estaba en Francia, entonces él resuelve venirse a la Argentina. Acá ya había una comunidad muy incipiente, pero ya estaba prácticamente formada. Mi mamá llega acá en 1928, pero por otro camino completamente diferente, ya bastante más tarde. ¿Ella permanece en Armenia durante el genocidio? Ella permanece en Armenia, pero ¿de qué manera? En 1915, cuando se desata ya la ley que ordena el genocidio, los armenios de esta localidad se arman para defenderse de los turcos. Forman un ejército, forman toda una organización gubernamental local y se la suele reconocer como la gran epopeya de Van, porque resisten durante más de 30 días a los ataques de los turcos, hasta que finalmente los turcos se ven obligados a retirarse. Se retiran por un tiempo, pero 15 días después vuelven con refuerzos, obviamente, y ya no es posible resistir. Entonces, toda la población de Van, en su gran mayoría, aproximadamente unos 30.000 habitantes, emigran de Van caminando. Los armenios logran reacomodar sus cosas, sus fuerzas y demás, y logran
ante un ataque nuevo de los turcos, a quienes derrotan en las batallas de Sardarabad y los expulsan del territorio de la Armenia oriental. Se declara la República Independiente de Armenia el 28 de mayo de 1918, donde los hermanos de mi madre tienen participación activa en las luchas, al igual que mi abuelo, permanecen durante el periodo de la República hasta 1920, en que por fuerza de las circunstancias políticas y de la beligerancia de los turcos por un lado y del Ejército Rojo, que está ampliando las fronteras de lo que era la Unión Soviética, entonces al querer invadir Armenia, entre las dos posibilidades de perecer en manos de los turcos o sobrevivir en el entorno de lo que sería después la Unión Soviética, obviamente se opta por esta segunda opción. Y el gobierno entonces es entregado a las fuerzas soviéticas y se constituye un gobierno soviético. Vuelve a caer ese gobierno en manos del Estado soviético y los que tuvieron participación en esas luchas emigran a Persia, entre ellos mi abuelo y los hermanos, pero las persecuciones políticas un poco vuelven, entonces emigran y vienen a la Argentina. Historia riquísima de los dos lados, y es interesante que seas hijo de dos sobrevivientes, cada uno con sus matices, pero son dos sobrevivientes. Recién me mostrabas una nota de La Nación del año 1961, donde el título es significativo, dice ¿cómo se hace Argentina una familia armenia? ¿Cómo se van haciendo Argentina? Sí. Yo te lo volvería a preguntar para que nos cuentes cómo es esa historia, pero que nos cuentes cómo es la crianza de un hijo de padres sobrevivientes, de ese dolor que aún hoy no cesa, me imagino, en tus años de la niñez. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, es todo un desafío, justamente, me imagino, es decir, yo lo veo como que fue un gran desafío para ellos, primero radicarse en un lugar tan diferente a sus orígenes. Pero bueno, se fueron adaptando a todas esas circunstancias. Ambos eran, en este caso, personas que habían tenido una formación, habían estudiado. La adaptación se va produciendo un poco naturalmente, espontáneamente, a través del tiempo. ¿Eran de contarte lo que vivieron? Totalmente, permanentemente. Eso era algo que se vivía, uno lo vivía a través de los relatos. Además, cuando se producían las reuniones comunitarias, eran muy frecuentes, en todas esas reuniones se revivía un poco la historia que todos habían pasado. De manera que era un hecho presente, pero siempre con la óptica no de la, a ver, ¿cómo decirlo? No desde la óptica de la venganza o del espíritu de venganza, sino de la añoranza de lo perdido, ¿no? Y la esperanza de recuperarlo, para que al fin se haga justicia sobre un tema que lamentablemente hoy estamos a 96 años de ese genocidio y sabemos que todavía permanece impune. De manera que ese fue un poco el espíritu, y ese espíritu uno lo fue asumiendo de alguna manera, lo fue incorporando a uno mismo y lo fue viviendo ya después como argentino incluso. En este juego que hacemos imaginario de pasarle el peine a la historia para atrás y para adelante de tu historia, la pregunta que me viene ahora es: tus padres llegaron acá, se instalaron, se conocen acá, se conocen y se casan acá. Mi padre de hecho se queda acá para casarse con mi madre, a quien había conocido, mientras que el hermano, que también había venido acá, se vuelve a Estados Unidos. De hecho, mi abuelo con sus dos hijos, el hijo y la hija, permanecen en Estados Unidos, mi padre se queda acá y recién después de 50 años consigue ir él, mi padre, a Estados Unidos a ver a su hermano y a su hermana,
porque su padre ya había fallecido No volvió a y verlo. él no lo volvió a ver. ¿Y a qué se dedica tu papá acá? Cuando viene acá con esa finalidad de reunir a la familia, se incorpora a la fábrica de General Motors, que lo toman por varias razones. Primero, porque sabía algo de ingeniería. Segundo, porque era ciudadano americano y esta era una empresa americana. Y así, bueno, permanece durante bastante tiempo hasta que llega un momento que, bueno, las huelgas, los paros, en esa época había suspensión de trabajadores y demás, se quedaban mucho tiempo sin trabajo y no cobraban. Entonces finalmente termina instalando un negocio en el 11, como tantos otros connacionales, de telas, donde está hasta los años 60 aproximadamente, en que se viene a Ramos Mejía e instala un negocio aquí en Ramos Mejía, que actualmente lo continúa mi hermano. ¿Se hace posible? ¿Es difícil? ¿Cómo se transmite todo eso que vos viviste, que recibiste en tus hijos y en tus nietos si los hay? Esta identidad armenia, luchar por estos principios, ¿se va diluyendo? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo vivís? Como un objetivo, el tratar de sostener de alguna manera, al menos yo lo he vivido y lo vivo, defendería la cultura armenia como defendería la cultura de los aborígenes o como cualquier otra cultura que pudiera estar en riesgo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se transmite a los hijos? Bueno, las comunidades étnicas, como es este caso, y sobre todo las fundadas a partir de un hecho como es el genocidio, es decir, que hay un exilio, hay un desarraigo y un nuevo arraigo en un nuevo lugar y demás, generan algunos mecanismos de autoprotección y de autodefensa, obviamente, entre ellos las escuelas comunitarias. Absolutamente. Los valores culturales, las tradiciones, el conocimiento de la historia, el conocimiento del porqué de ese desarraigo y ese nuevo arraigo en un lugar, hacen que de alguna manera esos valores se preserven independientemente de que se sostenga el idioma o no. ¿Tus padres volvieron a Armenia? Todos hemos viajado a Armenia. Yo viajé con mi esposa en 1974, en tiempos soviéticos. Ahí conocimos a los familiares que habían quedado, porque habían quedado primos de parte de mi madre y el hermano de mi papá, que al final había emigrado a Armenia y había formado una nueva familia allí. Bueno, ahí tengo primos directos, primos hermanos míos. Vos señalaste algo antes recién que yo lo sostengo y son los pilares de este programa, o los objetivos de este programa, que es hablar, por supuesto, de la identidad, poner en valor el compromiso con el trabajo del inmigrante y el fervor por la familia, ¿no? Y hablaste también de los valores de la cultura o de la identidad. Si yo te pregunto, ¿qué le da el armenio a la Argentina? Desde el punto de vista cultural. Sí. ¿Qué le agregó dándole valor a la sociedad? Primero, el concepto de la cultura del trabajo. Creo que esto es un rasgo muy característico, no solo de los armenios, obviamente. No podemos decir nada muy diferente de los italianos o de los españoles que vinieron y fueron los primeros. Bueno, vinieron como inmigrantes, tal vez no como exiliados, pero el concepto de la condición de exiliado yo creo que da una fuerza muy especial a todo lo que uno aporta. Condición de inmigrante. Claro, porque no es el que se trasladó voluntariamente a un lugar, se trasladó forzadamente, obligadamente, en busca de un lugar donde poder vivir en paz y desarrollar todas sus aptitudes. Pero esto es importante porque fundamentalmente un lugar donde vivir, después de trabajar. El inmigrante en general viene a buscar un lugar de trabajo. Claro. El exiliado viene a buscar un lugar donde vivir. Donde vivir, exactamente, exactamente. Y poder vivir con todos sus valores que trae en su mochila, digamos, ¿no? Porque trae más valores que cosas físicas. Bueno, luego mucha gente que por primera vez, como todo emigrante o como todo exiliado, aquel famoso Mi hijo el doctor, ¿no? Es la ilusión
de todo padre que quiere que sus hijos no pasen por lo que él pasó y puedan tener una vida diferente, un estudio diferente, un llegar a otro tipo de... ¿Pudiste cumplir ese sueño? Yo lo pude cumplir afortunadamente con un gran sacrificio de parte de mis padres, estudiando y recibiéndome como arquitecto, tanto en lo profesional como fundando asociaciones profesionales de arquitectos acá en la zona de La Matanza justamente.